Buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy miércoles 22 de abril. Vamos a llevar un poco la palabra, continuando con estas palabras que venimos compartiendo con los hermanos, los líderes, los pastores y los apóstoles de la iglesia. Así que en un ratito vamos a comenzar. Les agradezco a los que se van conectando y bueno, en unos minutitos ya comenzamos. Hola Cari, buenas noches, bendecida. Julie, bendiciones, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien a los que están ahí? Hola Alicia, Apóstol Karina, buenas noches. Flavia, buenas noches. Mabel o Claudia, bueno, buenas noches. Yo la conozco por Mabel, no a Claudia, pero bueno, muchos la conocen por Claudia. Saludos a Julia también. Ya comimos uno, no va a alcanzar los pebetes. Están muy buenos, subió 2 y comimos uno cada uno. Muy rico estaba. Cocina muy rico, Caro. Le agradecemos también que nos bendiga con su cocina. Gracias, Mabel. Gracias, María, por tus bendiciones igualmente, para ti y tu familia. Durante la palabra no voy a hablar mucho, no voy a tratar de no leer los mensajes para no distraerme y tampoco distraer la palabra. Así que les doy los saludos ahora como para poder después concentrarme más que nada en lo que es la palabra. Hoy vamos a continuar hablando sobre la palabra que nos dijo el apóstol, sobre el miedo y sobre el temor. De paso quiero decir que pertenecemos a la iglesia Camino de Vida en Tristán Suárez, que nuestra cabeza son los apóstoles Waldo Cabral y Karina Ambrico. También hay pastores, hay líderes que comparten nuestra congregación y estamos todos los días a las 12, a las 16, a las 20 y a las 22:30 compartiendo una palabra. Y también se puede ver después esta palabra por YouTube, por el canal de YouTube Voz de Alerta. Así que los que no lo pueden escuchar en vivo lo pueden ver por Facebook o por el canal de YouTube. Espero que les sea de bendición la palabra que damos entre todos y que no solamente sea una bendición para nosotros, sino para los que están del otro lado de la pantalla. Gracias Rosalía, Analía, gracias también, bendecidas, para la familia también. Así que bueno, vamos a empezar. Como dije, la palabra que hoy tenemos es temor, miedo. Y a mí me gusta primero, más que nada, ver qué significa temor, qué significa miedo en el diccionario. Entonces, bueno, lo que hice fue buscarla y
Lo que dice el diccionario a la palabra, por ejemplo, miedo: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Lo interesante de miedo es sus sinónimos, los similares a la palabra miedo, que entre ellas ahí está cobardía, está terror, temor, espanto, pánico, timidez. Todos esos son sinónimos de miedo. A veces uno dice miedo a algo que los asustó puntualmente, pero no, a veces es una palabra mucho más completa y más abarcativa. Y la palabra temor es miedo a que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Lo mismo, la palabra temor tiene como sinónimos miedo, fobia, cobardía, pánico. O sea, todas esas palabras son algunas que también incluye la palabra temor y miedo. O sea, miedo y temor abarca un amplio espectro de nuestra vida. La cobardía, el terror, el temor, el espanto, el pánico, la timidez, el miedo, la fobia, el actuar sin pensar, eso provoca el miedo y el temor. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, nuestros pensamientos tienden a fluir para ese lado. No somos por sí desconfiados. Distintos tipos. Gente que tiene vergüenza en hablar en público, yo me incluyo. Gente que tiene vergüenza de cantar, bailar por timidez, que también es un miedo, o que no tiene confianza en algo que va a realizar. Entonces Jesús me venía preparando una palabra que la preparé de una manera, pero hoy el Padre me dijo cómo debería ser según su enseñanza, y la palabra está en Mateo 14, 22, que es: Jesús anda sobre el mar. La palabra dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió sus manos y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Esta palabra tiene muchas cosas, muchas enseñanzas. En la palabra hay miedo de la gente que estaba en la barca, miedo de Pedro, desconfianza, temor, duda. De hecho, cuando Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Y también hay enseñanza. Al principio, Dios les ordena a sus discípulos que vayan a la barca y ellos obedecen.
pero obedecen a la simple orden de ir, pero no con la confianza que tenía que ir, ya habiendo sucedido lo de la barca en el mar cuando Jesús, en otro versículo, ante las olas y una tormenta que había, estaba durmiendo, y los discípulos tuvieron miedo, lo hicieron despertar y Jesús los calmó el mar, la tormenta, y le dijo que no tenían fe. Acá nuevamente vuelve a pasar lo mismo. Y acá en esta palabra hay varios puntos interesantes. Una, que Jesús nunca deja de hablar con el Padre, siempre tiene contacto con Él. De hecho, cuando termina de hablar con la multitud, se va al monte a hablar solo con el Padre. O sea, eso nos enseña que tenemos que tener una relación más íntima con el Señor, con nuestro Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ellos nos van a dar la confianza, nos van a dar la tranquilidad de que las cosas salgan bien. Está en el versículo donde Pedro le dice que él ordene, o sea, reconoce a Jesús que tiene el poder para que Pedro pueda caminar sobre las aguas hasta Jesús. O sea, reconoce que tiene el poder, Jesús le ordena que venga y viene. Y también hay algo en este punto que Dios me mostraba, que era Jesús está caminando sobre las aguas. Humanamente en el mundo es imposible caminar sobre las aguas porque por física uno se hunde. O sea, nos está demostrando que el poder del Espíritu es superior al mundo. En muchas partes de la Biblia Jesús y Dios nos muestra que lo celestial es muy superior a lo que es del mundo. Y acá lo está demostrando. Jesús caminando sobre las aguas, o sea, Él tenía más poder que en nuestro caso se podría decir la gravedad, el agua, una superficie no dura para caminar. O sea, va en contra de todo lo que la humanidad, la ciencia del hombre dice que se puede hacer en el agua. En ningún momento explica cómo caminar sobre ella. Bueno, Jesús lo hacía. Pero aún más ahí, más allá de que Jesús caminara sobre el agua, sino hace que Pedro, que tiene dudas, tiene miedo, también camine. Pero camina mientras tiene confianza. En el momento que pierde la confianza y le entra el miedo, la desconfianza, se hunde. Jesús lo vuelve a sacar lo vuelve a salvar, digamos, que se estaba hundiendo porque le ruega para que lo salve, y lo lleva hasta la barca. Ahí, y también hizo calmar las tormentas, que era contrario, o sea que las adversidades que tenía en ese momento la barca, también calma a Jesús. O sea, ¿qué nos enseña eso? Que si tenemos una buena relación con el Padre, una confianza en Él, y realmente confiamos en lo que Él nos dice y no dudamos, podemos hacer cosas más allá de este mundo. Y no hay tormenta, ni viento, ni marea, ni agua que nos permita avanzar. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel se estaba escapando de Faraón, tienen que cruzar el mar y Dios le abre el mar para que puedan cruzar. O sea, el poder de Dios está siempre por encima de cualquier circunstancia o cualquier cosa que haya en el mundo. Entonces, esto nos da el pie para que nosotros empecemos a tener confianza. Y el otro día, cuando uno de nuestros hermanos, Ezequiel, daba la palabra, dijo algo que me quedó dando en la cabeza, y que también lo hablaba con Jesús,
que era, uno a veces con el miedo actúa en forma automática. ¿Y cómo es eso? Bueno, a veces uno cuando sucede algo, puede ocurrir algo malo, uno puede reaccionar de una manera automáticamente. Entonces, sin ser algo malo, por ejemplo, cuando uno aprende a conducir, al principio, por lo menos en mi caso, miraba los pedales cuando manejaba. Al principio, a ver que el freno, que el embrague, que el acelerador, que tengo que poner primera, que tengo que poner segunda, que a ver si saqué a ver si metí bien los pies. Manejaba mirando el piso, porque no miraba la calle, pero miraba el piso. Hoy, después de un tiempo, lo hago de forma automática. Es más, yo no me doy cuenta cuando presto el freno, cuando sé que lo hago, pero no estoy mirando en el momento que lo hago. A ver, lo hago en forma automática. No estoy mirando si lo hago bien, si está mal, si mi pie está un poco más a la izquierda o a la derecha. Lo hago de forma automática. Y nosotros somos soldados de Dios, tenemos una armadura de Dios y también tenemos que aprender a actuar como soldados. Y me venía a la mente varias cosas que hacen los soldados. Muchas veces vemos en películas, en documentales, soldados que se arrastran entre medio como de trincheras con alambre, mientras les tiran tiros por arriba de la línea de alambre y tiran bombas y eso. ¿Y eso por qué lo hacen? Lo hacen para que la persona se acostumbre a sentir el ruido del silbato de la bala cuando pasa, el ruido de las bombas, para que en el momento de una guerra, una acción, no lo sorprenda eso, sino ya lo conozca. Sepa lo que es el ruido de una bala, sepa lo que es un ruido de una bomba o el ruido del sonido de la guerra. De la misma manera, uno tiene que ir entrenándose para justamente hablar frente a la gente. Hay gente que somos tímidos, muchos somos tímidos, yo me incluyo. Nos ponemos nerviosos, podemos tartamudear, podemos ponernos colorados, podemos callarnos frente a la multitud. Y bueno, eso Dios también lo va preparando, lo va moldando para que sea conforme a su palabra. Para que el momento que nosotros lleguemos y tengamos que hablar, podamos hacerlo, o sea, nos va enseñando. Y todo eso se consigue con confianza, sin duda. Si nosotros tenemos duda, no vamos a lograr llegar. Si yo tengo dudas cuando voy a apretar el freno o no sé dónde está, lo más probable es que no frene. O que me distraiga para ver dónde está el ubicado del pedal. De la misma manera, cuando uno es chico, me mostraba también respecto a la palabra, cuando un chico, y por ejemplo está en una escalera o una pileta, y el hijo, el padre dice que se lance, que se tire, a veces está en altura, y el chico confía en el padre y se abalanza, se tira a las manos seguras del padre y sabe que el padre lo va a agarrar y no se va a caer. Obviamente, lo ideal es que el padre le diga que venga para esperarlo y que el chico confíe. Cuando el chico no confía en el padre o en la persona, no lo hace. No se tira, no se lanza. Nosotros en casa disponemos una pileta y tenemos un sobrino que al principio tenía miedo del agua. Y bueno, con el tiempo fuimos entre todos, los tíos, las tías, le fuimos tratando de ganar confianza hasta que se logre tirar y que de otro lado había alguien que lo iba a sujetar para que no se hundiese. Llegó tal el punto de confianza que tenía que casi no avisaba, se tiraba directamente y uno lo tenía que agarrar. Eso es tener confianza, no tener miedo. Tirarse como nosotros decimos, tiramos a la pileta. Cuando Dios dice, vengan, nosotros debemos aprender a ir. No tener dudas, no desconfiar. O sea, más allá de la palabra miedo, temor, tenemos que ir por lo contrario. Confianza, fe. Acá la palabra, el miedo, la desconfianza, el temor, la duda, ya se combate con la fe, con la confianza. ¿En quién? En el Padre. Confianza en que Él está por arriba de todo. Nos demuestra día a día en cada versículo de la Biblia
y en cada cosa que uno ve y los testimonios que los distintos hermanos han contado. Dios está por arriba de todo eso. Este virus que nos tiene, del COVID, que nos tiene hoy en cuarentena, nos demuestra que algo insignificante que no podemos ver hizo que la sociedad cambie, hizo que la gente no salga. Muchas personas están en sus casas prácticamente encerradas, prisioneras, por decirlo entre paréntesis, en su propia casa. El miedo hace que llevemos las cosas al extremo de estar limpiándonos continuamente como si el virus estuviese en todos lados y nos olvidamos de un poco de vivir. Entonces este miedo nos hace que se rompa la sociedad y que uno, por ejemplo, denuncie a un vecino, a un amigo, a un conocido porque tiene miedo de contagiarse. Estamos viendo casos que, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en los edificios insultan a los médicos. Hoy vi uno, creo que un médico en La Plata, que le prendieron fuego el auto porque es una médica que está trabajando con enfermos del virus, de COVID, y porque tiene miedo le incendiaron el auto. O sea, esto nos hace que tengamos miedo, tenemos desconfianza del uno del otro. Y nosotros no tenemos que tentar al Padre, o sea, haciendo cosas que no debemos, pero tenemos que andar en confianza. Tenemos que tener un poco más de confianza en que las cosas de la tierra o del mundo son solamente del mundo. Cuando nosotros dejemos de tener desconfianza y dejemos la confianza en el Señor y escuchemos y nos dejemos guiar, todo va a ser mucho más fácil. El miedo va a empezar a desaparecer. El temor, la duda, la vergüenza, la cobardía, el pánico va a desaparecer. Todas esas cosas no nos deja pensar, no nos deja razonar. Actuamos sin pensarlo. Hacemos cosas, herimos, atacamos, decimos, huimos, en vez de tranquilizarnos, tener paz y enfrentar la situación. Muchos hermanos, muchas personas, mucha gente de este mundo no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Y algunos que lo conocen ni siquiera confían en Él o dudan, inclusive hasta con sorna dicen ¿dónde está tu Dios en tal cosa? O se burlan de uno. Nosotros no tenemos que tener miedo, al contrario, tenemos que llevar la palabra y el que quiera escuchar y que quiera oírla, que la oiga, y el que no, bueno, dar vuelta a la página y continuar. Pero nosotros tenemos que hacerle escuchar la palabra, que las personas sepan que hay otra alternativa. La realidad es que cuando uno empieza a conocer al Señor, se plantea o uno ve un final de camino. Cuando uno muere tiene dos alternativas: el cielo, la eternidad con Dios, o el otro camino. Es tan sencillo como eso. Nosotros como humanos, como personas orgánicas, tenemos una fecha de vencimiento que no la conocemos. Dios solo la conoce. Nosotros sabemos que vamos a morir, no sabemos cómo ni cuándo, pero que vamos a morir, eso sabemos desde que nacemos. Nuestros padres saben que ellos van a fallecer, sus hijos van a fallecer, los nietos, los abuelos, eso lo sabemos. El tema está que con eso, con ese miedo, nos deja ver un poco más allá. Y cuando nosotros empezamos a entender que después de la muerte hay vida, y hay vida en la eternidad a través de Jesús y su palabra, todo se empieza a resultar mucho más sencillo. Los miedos, los temores empiezan a desaparecer. Y creo que esa es lo interesante. Cuando Jesús camina sobre el mar, nos está demostrando que no hay nada en el mundo que esté sobre Él. Él está sobre el mundo. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, te lo puede también decir a vos, a mí, a cualquiera.
que está diciendo confía en mí, ven, hazme caso, si orás, Dios, Jesús te va a hablar y hazle caso que no te vas a ahogar, no te vas a hundir, vas a caminar sobre el agua, vas a caminar sobre este virus, sobre los accidentes, sobre cualquier problema que tenga el mundo, no va a ser problema para vos, porque vos vas a estar arriba de él. Pero siempre obedeciendo lo que dice el Padre, el Padre o Jesús, nunca por la nuestra, siempre obedeciendo. Pedro no fue, se bajó de la barca y fue a buscarlo a Jesús, pidió que Jesús le diga si podía ir y Jesús le dice que vaya. Pedro cuando desconfía se hunde, o sea, empezó a tener dudas y se hunde porque dejó de tener esa fe en Jesús, dudó de Jesús, no dudó de otra cosa, porque si realmente confiaba en Jesús podría hacerlo caminar sobre el agua, que lo estaba haciendo caminar el agua, dudó y se hundió. Y también en esta palabra te demuestra que Dios puede calmar cualquier tormenta, puede calmar cualquier virus, cualquier situación que estamos viviendo. Y tenemos que empezar a confiar, tenemos que empezar a vivir la vida de una manera diferente, orando, como lo demuestra Jesús todos los días, hablando con el Padre, tener mayor intimidad con Él, preguntando qué camino seguir, cómo hacer, y si uno duda o no tiene una respuesta, tiene también la gente de la iglesia, los pastores, los apóstoles, que son hombres de Dios que están puestos por Él para que nos tienen una palabra, un consejo ante alguna duda que tengamos. Nosotros esas cosas, por miedo, por vergüenza, por timidez, porque confiamos más en el mundo que en Dios, no lo hacemos. Y eso también está mal. Si Jesús dejó a sus discípulos, dejó el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener consejeros, tenemos que empezar a utilizarlos también. Por eso a veces este mundo que nos llena de miedo, nos llena de mentiras, porque el diablo es el Dios de la mentira, nos hace dudar. Pero hay algo también interesante. El diablo no hace las cosas, él hace que vos las hagas. Cuando hace la tentación de Jesús, el diablo, si hubiera tenido el poder de Dios, lo hubiera matado a Jesús si hubiera querido. Y no, él pretende que Jesús se tire y que los ángeles lo recuperen, o Jesús haga las cosas por su cuenta. Él no tiene el poder frente a Dios de matar a alguien o hacerle daño si Dios no lo permite. Y eso es algo muy importante. Por eso es importante la confianza, por eso es importante no dudar, por eso es importante tener una buena intimidad con Dios, para sentirnos seguros de que Él nos está protegiendo, que Él nos cubre, que Él nos ayuda y que nunca nos va a desamparar. Para terminar, quería compartir dos palabras. Una es Josué 1:9, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te vuelvo a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y la otra palabra para terminar está en Juan 16:23. Perdón, 16:33, discúlpenme. Y estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Acá
tanto Jesús como Dios te está diciendo confía, confía. Ellos son la paz, ellos te dan la valentía, ellos no son el temor, ellos vencieron al mundo, ellos vencieron el temor, ellos vencieron a la duda, a la desconfianza, a la timidez, al miedo, a la vergüenza. Todo se vence con buena comunión con el Padre, orando como lo hacía Jesús todos los días, hablando con Dios y preguntando qué hacer. Jesús no hacía nada si el Padre no le decía qué hacer. En ningún momento, en todos los momentos de la Biblia, Jesús hace lo que el Padre dice, pero Jesús tenía el poder que cuando algo sabía que se podía hacer, lo hacía, y Dios lo apoyaba. El poder de la palabra, que también lo tenemos como hijos de Dios. O sea, hermanos, el miedo, lo que estamos viviendo hoy en día, nos tiene que dar una enseñanza más allá de todo esto, a cómo se lavan las manos, que eso es anecdotario, sino a empezar a confiar en el Señor, orar, tener mayor intimidad, pedirle por dónde ir, preguntar, que Dios te va a responder, y cuando tenemos una aflicción o un problema, pedir lo que Él nos va a ayudar. Así como calmó la tempestad, así como hizo caminar a Pedro sobre el agua, así como curó a enfermos, así como caminó entre medio de personas enfermas y las curó sin enfermarse, de la misma manera puedes hacerlo tú si realmente confías y no tienes duda frente al Padre. Esa es la mayor bendición que tenemos. Esa es lo único que va a hacer que el día de mañana tengamos la entrada al cielo y que empecemos a actuar conforme a lo que dice la palabra. Nada más. Si nosotros nos desviamos del camino, Dios no va a estar para protegernos, porque nos desviamos nosotros, y fuera del camino de Dios todo es posible. Pedro se ahogaba en el agua. Así que, hermanos, tengan fe, confianza, pongan su confianza en Dios, que Dios no lo va a abandonar. Y como dice la palabra, Jehová a toda hora estará contigo, donde quieras que vayas. Amén. Hermanos, que tengan unas buenas noches, unas bendiciones para todos sus hogares, y quiero compartir unas palabras, orar por todos. Padre, bendice a todas las personas que están del otro lado de esta imagen, escuchando la palabra. Permíteles tener mayor confianza y mayor intimidad contigo. Enséñanos a tener mayor intimidad, a mayor confianza. Mejora nuestra presencia frente a ti, y no nos dejes ni nos desampares. Bendice y protege a toda nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestras mascotas, y que este mundo pueda encontrarte en ti una salvación, y que no solo las personas que hoy confían en ti, sino todas las personas que hoy no te conocen puedan conocerte y puedan hacer un mejor mundo y una mejor vida, para que todos podamos acceder al cielo por la puerta. La salvación es personal y única, pero tú nos puedes guiar y enseñar a pasar por ella. Te damos gracias y pedimos una bendición para para los apóstoles, los pastores que día a día están llevando la palabra a todos lados, y que también los protejas y los cubras con tu manto, para que no se enfermen y que tengan siempre en salud, así como los líderes o las personas que llevan tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que tengan buenas noches y bendiciones.